que muchos acá han comulgado o han estado incluidos, sea como semilleros o como docentes, o en mi caso que he estado en las dos caras de la moneda. Me confirman, por favor, si pueden ver mi pantalla. Sí se ve, sí se ve. Listo, perfecto. Ok, como lo estuvo diciendo Graciela, mi nombre es Camilo Barragán. En este momento soy asesor de investigación en proyectos de emprendimiento y cultura democrática para el programa Ondas Atlántico, que básicamente lo que hace el programa es fomentar o fortalecer las capacidades investigativas en niños, jóvenes y adolescentes. Eso es primaria, secundaria y media. Entonces, eso es como partiendo de esa experiencia, es que vengo a compartir un poco de lo que son los semilleros de investigación para instituciones educativas, también como antiguo semillero de investigación en la Universidad Simón Bolívar, de la cual soy egresado. Y bueno, compartir un poco de lo que han sido mis vivencias. La idea del espacio no es simplemente ser yo quien esté tomando la batuta. Voy a estar con la pantalla completamente compartida, entonces le voy a pedir el favor a Graciela, muy amablemente, que si hay preguntas, si hay alguna inquietud, pueden o abrir el micrófono o dejar la pregunta en el chat y que ella sea quien me las transfiera. Claro que sí. Me interesa que participen, que pregunten, todo está bien. Digamos que estos son espacios propicios para la divulgación del conocimiento, para la divulgación de saberes y sobre todo para enriquecernos. Tanto yo que se supone que vengo como tallerista, como ustedes y lo que ustedes me puedan aportar a mí. Entonces, dicho eso, Listo. dicho eso, eh, hay una pregunta que digamos que como estudiantes, como docentes, como miembros de una institución educativa, se nos hace, y es ¿por qué o para qué voy a crear yo un semillero de investigación? ¿O cuál es el fin de crear un semillero de investigación? Antes de llegar a eso, me gustaría contextualizar un poco lo que son los semilleros de investigación. Entonces, los semilleros de investigación, como muchos lo saben ya, son espacios donde comulgan varios estudiantes quienes a cargo de un docente guía, un tutor, el cual está dentro de algún grupo de investigación, sea a nivel de instituciones educativas con primaria y bachillerato o instituciones de educación superior, forman o agrupan un número de estudiantes donde se hacen una serie de actividades que comprenden todo el método científico y toda la parte de proyección investigativa. Entonces, dicho esto es, ¿por qué o para qué voy a crear yo un semillero de investigación? ¿O por qué yo como profesor debo salir de mi zona de confort de simplemente eh, ser docente, a aventurarme en todo el tema de investigación, de extensión, de desarrollo tecnológico, del famoso I+D+I, que no es otra cosa que investigación, desarrollo e innovación? Primero, para fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Recordemos que cada uno de nosotros, como miembro de una institución, solo por el hecho de ser miembro de una institución educativa, ya somos parte del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Ahora, si nosotros no pertenecemos o no hacemos actividades relacionadas con la ciencia, con la tecnología y la innovación, nosotros podríamos ser catalogados como actores pasivos. La idea es pasar o convertirnos en actores activos que fortalezcan las capacidades de ese sistema. En ese sentido, la idea de los semilleros de investigación es fomentar, fortalecer, crear esas capacidades investigativas dentro de las instituciones educativas y las instituciones educativas, las instituciones de educación superior. Ahora, ¿a qué me refiero con capacidades investigativas? Hombre, sencillo. Primero, hay estudiantes, digamos que
tienen mayores afinidades o mayores facilidades para algunas cosas dentro del proceso de investigación, y los tipos de inteligencia que tiene cada estudiante aportan un grano de arena a ese semillero de investigación. Por ejemplo, hay estudiantes que son muy buenos escribiendo, hay estudiantes que tienen muy buena calidad en temas de redacción, de ortografía, pero que probablemente no tienen un conocimiento previo de cómo estructuras un proyecto de investigación, cómo redactas un artículo científico, cómo presentas una ponencia. Sin embargo, pueden haber estudiantes que pueden tener una idea más cercana a cómo se establecen este tipo de proyectos, pero, por ejemplo, no redactan muy bien o necesitan reforzar todo este tema de una búsqueda bibliográfica. Digamos que es como agrupar todas esas capacidades en pro de que esas cualidades investigativas empiecen a resaltar. Y por último, digamos como las razones de ser o el porqué de la creación de un semillero de investigación, es necesario que se articulen los actores. ¿A qué me refiero con actores? En el caso del programa Ondas Atlántico, que es donde estoy en este momento, existe la articulación entre gobernación, universidades, colegios, y dentro de los colegios, los rectores, los maestros acompañantes o docentes y los estudiantes. Entonces es necesario que exista igualmente en las universidades con las distintas facultades y con los distintos programas una articulación. ¿Esa articulación de dónde viene? Del reconocimiento de la importancia que tiene para el desarrollo del estudiante, para el desarrollo de estudiantes y de futuros profesionales integrales, todo el tema del desarrollo científico y de investigación. Camilo. Pero, señora. Por aquí te tienen una pregunta que te hicieron también. Como universidad, es Wendy Rosales Rada. Como universidad queremos que nuestros semilleros apoyen el programa Ondas como asesores y con infraestructura para las propuestas de las instituciones de educación media y básica. ¿Qué se debe hacer para tener tal privilegio? Bueno, pasa algo. Creo que lo comenté al inicio. El foco principal de Ondas son estudiantes de primaria, básica, secundaria, digamos sexto, noveno y décimo, undécimo. En ese sentido, la entidad o universidad encargada de gestionar o promocionar todo el compendio de lo que es Ondas es la Universidad Simón Bolívar. En ese orden de ideas, eso por un lado, como fragmentando la pregunta de la chica. Por otro lado, ¿qué se necesita? Por otro lado, para ser asesor Ondas, necesitas primero experiencia en investigación, generalmente haber sido miembro de un semillero de investigación, contar con publicaciones científicas, ser profesional y, en la medida de lo posible, tener un título de posgrado, sea de especialización o de maestría. Esos son los requerimientos, no solo a nivel atlántico, sino a nivel nacional. Ondas no solo está presente en el Atlántico, sino a nivel nacional, al ser una iniciativa de lo que se conocía antes como Colciencias, que hoy en día pasó a ser el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Esa sería la respuesta para la chica. Entonces ya el tema de la infraestructura, de cómo convergen o cómo se realiza ese acercamiento entre universidad y colegio, ya está establecido por la Universidad Simón Bolívar, quien es el proponente del programa en los últimos 10 años, más o menos. Sigamos. Tengo otra pregunta. Sí, sí, claro. Tú me dices si la respondes después o enseguida. Dice, muchas veces, Gianluigi García, muchas veces tengo las ideas, pero no encuentro las palabras para empezar la redacción. ¿Qué tips sugiere para mejorar esto? Agradezco su respuesta. Listo, perfecto. Bueno, dos cosas. Uno, para mejorar redacción, generalmente en las universidades o en los colegios siempre hay un profesor que vas a tener o que deberías tener como guía o como tutor. Entonces, primero es ese profesor
quien va a estar dispuesto o a tu disposición, sí, para corregirte y para irte llevando en eso. Ahora, ¿qué te recomendaría yo desde mi experiencia en temas de redacción? Primero, trata de plasmar esas ideas, o sea, empieza a escribir sin miedo. Toma tu documento de Word, siéntate tranquilo, trata de concentrarte. A mí me sirve mucho escuchar música, pero sé que es atípico. Te sientas, digamos, haces tu zona o tu espacio donde puedas empezar a plasmar esas ideas como te van saliendo de la cabeza. Seguido a esto, ¿qué te recomendaría yo? Empezar a leer mucho, a leer mucho, a leer mucho. ¿Por qué leer mucho? Porque leer te va a permitir aumentar el léxico. Entonces, palabras que normalmente tú vas a decir de otra manera en un contexto fuera del académico, las vas a poder decir de una mejor manera o expresar ideas de forma más precisa al poder tener ese enriquecimiento en el léxico. Entonces, debes tener en cuenta que al momento de escribir de manera científica, debe ser muy elocuente, debe ser muy técnico. Ojo, técnico más no complejo. ¿Qué trato de decir con técnico más no complejo? Debes, por ejemplo, llamar las cosas como académicamente tienen su nombre y no simplemente empezar a utilizar palabras demasiado complejas que dispersen la atención del lector. Otro tip que yo te podría dar para temas de redacción: las ideas, trata de cerrarlas en el mismo párrafo. Para eso, ten en cuenta que normalmente los párrafos van entre 6 y 9 líneas. Ese es un tema más, digamos, como de estructuración de artículos científicos, y digamos que en cualquier otro espacio podría comunicarse o podríamos hablar. Ya al final voy a dejar como mis datos y todo esto, entonces cualquiera de ustedes que necesite algún tipo de ayuda, asesoría, capacitación, taller, etcétera, me puede contactar, estoy dispuesto para lo que necesiten. ¿Hay alguna otra pregunta, Graciela? Sí, una fundación puede tener un semillero de investigación sin ser profesionales para la formación del semillero. Claro que sí. Es que de hecho los semilleros, a ver, para ser semillero no se necesita ser profesional, y que ahí quiero dar como ese parte de tranquilidad. Entonces, los semilleros pueden comenzar incluso con chicos de primero de primaria hasta doctores. O sea, hay doctores que, digamos, llegan a ese nivel y no han escrito un artículo científico o no han realizado o no han participado en alguna convocatoria de proyectos de investigación. Entonces, pueden haber semilleros en primaria, en bachillerato, en nivel técnico, en nivel tecnológico, en nivel profesional, en nivel de especialización, en nivel de maestría e incluso doctoral. En el caso doctoral, digamos que es un tema para coger con más pinzas, porque se supone que al estar en ese nivel académico ya debes tener un fuerte componente de investigación en sí. Entonces, en respuesta a la pregunta, no hay, digamos, una exclusión con el tema del nivel académico. Entonces, un tecnólogo puede hacerlo. De hecho, el SENA, por nombrar un ejemplo, tiene semilleros de investigación que pertenecen a su foco de población para estudios, que son técnicos y tecnólogos. Listo. ¿Hay alguna otra pregunta? No, señor, no hay otra pregunta. Listo, perfecto, sigamos. Entonces, parte de la pregunta del por qué o cuál es digamos, la finalidad de crear semilleros de investigación. Y ahí es donde viene el para qué o las motivaciones de crear un semillero de investigación. Primero, estimular el desarrollo de profesionales o estudiantes integrales, lo estuve mencionando hace un momento. Y el segundo, empezar a generar producción científica, las cuales estén marcadas en actividades de investigación, desarrollo e innovación, que pueden ser de investigación básica, de investigación aplicada, de desarrollo tecnológico, de innovación, por poner un ejemplo. Este espacio del encuentro departamental
de Semilleros Nuevo Atlántico es un espacio que promueve todas las actividades de investigación, desarrollo e innovación, desde distintos francos que lo hablaré un poco más adelante. Entonces, la idea es que como ustedes como docentes y los chicos como semilleros pierdan el miedo a participar en convocatorias, digamos, a incursionar en todo esto. Sería, yo no debo negarlo, la primera vez que yo tuve una ponencia yo estaba muerto del susto, y es totalmente normal, es la hora y todavía lo estoy. Y creo que el día que deje de estarlo, pues simplemente voy a dejar de hacerlo porque ya no tendría gracia. Y esa es como la idea, que los chicos vayan y que los docentes vayan familiarizándose con todo este tema de lo que son los semilleros, de cómo desde la posición docente yo puedo ayudar a que, aparte de la materia o de las asignaturas que yo dé, sea en el colegio, sea en la corporación, sea en la fundación, sea en la universidad, aportarle un arista o un frente diferente de formación a los estudiantes, porque los semilleros de investigación no son para otra cosa, son para ofrecerle otro tipo de complementariedad a la formación de los estudiantes. ¿Sí? Hay dos preguntas ¿Escuché? más. Sí, claro. Primero, pues voy a hacer la anotación acá. Wendy está pidiendo el contacto del programa Ondas en la Simón Bolívar para apoyar como institución universitaria, que si pueden facilitarle, eso se le puede responder por chat, alguien que pueda colaborar. Y te preguntan, ¿cuándo se acaba un semillero y en qué consiste el programa Ondas Atlántico? Ok. Los semilleros como tal, si me preguntan a mí, y es una opinión muy particular y de la cual me hago responsable, no deberían terminarse. Es decir, el hecho de que sigan pasando estudiantes no quiere decir que el semillero se va a acabar, porque de ser así, los semilleros solo durarían un ciclo sea de una carrera técnica, de una carrera tecnológica, de una profesional. Entonces, los semilleros deberían ser cíclicos. Eso en la primera pregunta. En la segunda pregunta de qué es lo que hace Ondas, Ondas básicamente lo que hace es, precisamente en la lista del por qué, fomentar las capacidades investigativas dentro de las instituciones educativas, no solo en el Atlántico, sino a nivel nacional. Recordemos que Ondas es un programa a nivel nacional. Entonces, ¿qué se hace básicamente? Conformar los grupos, que de hecho ya en la siguiente lámina voy a hablar un poco de esos detalles a tener en cuenta. Es fomentar los grupos a través de el contacto o el relacionamiento con las instituciones. ¿Cómo se hace ese empalme? A través de rectores, a través de los maestros investigadores, y ellos son quienes sirven como puente o como enganche para esas asesorías dentro de los colegios o las instituciones educativas e incluso centros educativos. Entonces, digamos que esa sería como la función principal del programa Ondas. Obviamente hay un componente de divulgación o de transmisión de conocimiento científico, con lo que son las ferias intermunicipales, departamentales, regionales, nacionales e internacionales. Ok, sigamos. Tres cosas a tener en cuenta, o digamos que son imperativas a la hora de formar o de querer crear o gestionar semilleros de investigación. La primera es formular unas líneas de trabajo. ¿Cómo así formular unas líneas de trabajo? Ustedes deben tener claro cuáles son las líneas de trabajo que más abordan o que más arropan lo que los estudiantes pueden querer. Ejemplo, en el caso del programa Ondas, nosotros tenemos 4 líneas principales. La primera es emprendimiento y cultura democrática. La segunda es robótica y tecnología. La tercera es ciencias naturales. Allí comprenden todo lo que es biología, astronomía, etcétera. Y por último, la línea de ciencias sociales. Allí está todo el tema de psicología, de trabajo social, etcétera. Ahora, en respuesta a una de las preguntas que hacían hace un momento, el programa solo está dirigido, y lo repito una vez más, a estudiantes de primaria y bachillerato.
Es decir, no contempla, o la estrategia Ondas como tal, no contempla un espacio más hacia arriba, un escalón superior. Es decir, no contempla ni carreras técnicas, ni carreras tecnológicas, ni programas profesionales. Entonces ya digamos que esa es labor tanto de esas instituciones o de esas universidades. No me juzguen a mí, no es, digamos, dispuesto por mí, es la forma en la que el Ministerio de Ciencias, hoy día Ministerio de Ciencias, contempla la estrategia. Entonces, si ustedes trabajan en algún colegio, alguno de sus hijos todavía está en esta etapa, magnífico que estuvieran dentro del programa ya para la convocatoria 2021. Entonces, primero, formular unas líneas de trabajo que resulten atractivas para el estudiante. La mayoría de los que estamos acá tienen cierta afinidad por el tema de la investigación y saben que no es un tema que sea demasiado atractivo para el estudiante, por temas de tiempo, por temas de simple atracción. Entonces, esas líneas de trabajo deben tener contenidos muy llamativos, muy atractivos y que los estudiantes sientan que les van a aportar mucho dentro de su formación. Segundo y tercero, que están relacionadas, y esta sí es como una formulita que no cambia independiente del nivel académico. Primero, aquí, bueno, aquí creo que se me fue un cero en la parte de la población estudiantil, y es el 10% por lo menos de la población estudiantil, sea de su colegio, corporación, fundación universitaria o universidad o programa universitario, debería estar como semillero de investigación. Por ejemplo, normalmente en el caso de Ondas, los semilleros de investigación cuentan entre 20 y 50 estudiantes. Y generalmente los colegios, para tener o lograr ese 10%, pueden tener 2, 3, 4 grupos. Esto va o es muy personal o es muy particular dependiendo del número de estudiantes que tenga la institución. Si es un programa profesional dentro de una universidad, hay programas que tienen, por ejemplo, 1000 estudiantes. Entonces, de esos 1000, por lo menos 100 deberían hacer parte del semillero de investigación. ¿Cómo se articula eso? Pues para eso los programas tienen una serie de docentes investigadores que son quienes sirven como guías, como tutores, como colaboradores para fomentar ese proceso en los chicos. Entonces, esos tres son aspectos a tener en cuenta bien importantes dentro de la formación o de la creación de semilleros de investigación. Quería saber, Graciela, si hay alguna otra pregunta hasta ahora o continúo. Sí, hay dos más. Entonces, la primera, te pregunta David Villada. ¿Qué ruta de trabajo común deben seguir todos los semilleros de investigación a fin de alcanzar el objetivo de fortalecimiento de las habilidades investigativas en estudiantes y docentes? Bueno, yo creería que la forma más rápida de que tanto estudiantes como docentes puedan aprender un poco de lo que es la investigación es primero perdiendo el miedo a escribir, segundo perdiendo el miedo a leer. Hay que leer mucho, hay que estar muy actualizado y yo por lo menos recomendaría aprender cada uno de los cuatro capítulos o de la columna vertebral de lo que es un proceso de investigación, llámese a manera de proyecto, llámese a manera de artículo científico, que son, primero, el planteamiento del problema y todo lo que esto incluye, es decir, cómo describes un problema, cómo lo titulas, cuáles son los objetivos que planteas, incluso para la formulación de objetivos hay una estructura, de qué manera justificas a manera de relevancia social y de pertinencia ese trabajo o ese proyecto, y de qué manera lo delimitas, es decir, digamos cuál va a ser el alcance y las limitaciones de esa investigación. Entender que toda investigación, independiente del tema, tiene teorías, autores relevantes que respaldan
esa investigación. Es decir, si usted va a hablar, por ejemplo, de responsabilidad social empresarial, usted no puede dejar de hablar de clima. O si usted va a hablar de modelos de negocio, usted no puede dejar de hablar de los modelos de negocio propuestos por Osterwalder, etcétera. Cada tema tiene autores, investigadores, personas que antes de usted han hablado sobre eso. Eso comprende tanto los antecedentes como las teorías referentes a su investigación. Para eso, para llegar a esos resultados que usted propone como objetivos, usted necesita saber cómo funciona una metodología, es decir, cuáles son los enfoques de investigación que existen, cuáles son los tipos de investigación que existen, qué es una población, qué es una muestra, qué son las técnicas de recolección de datos, cómo se analizan esos datos. En los resultados debe tener, digamos, como coherencia entre los objetivos que plantea y los resultados que termina profiriendo la investigación, y saber cómo o cuáles serían las conclusiones y recomendaciones de ese tipo de proyectos. Entonces esa sería como una estructura muy sencilla de lo que son los proyectos de investigación, y cada una de esas 4 etapas, por así decirlo, tienen una serie de apéndices o de apartados, los cuales deben ser estudiados. Para eso hay libros de metodología de la investigación que van desde el título hasta la presentación del informe final, entre otros. Entonces, eso sería como lo que yo recomendaría, aprender un poco de lo que va cada proyecto de investigación. Listo. Bueno, y la segunda pregunta de Snyder Cantillo. En las instituciones de educación media, la implementación de semilleros es mínima. Cuando un estudiante o un profesional llega con estas propuestas a una institución, muchas veces no le dan importancia. ¿Qué podemos hacer para que esta propuesta de creación de semilleros sea interesante en una institución? En caso de soluciones, ¿qué entidades pueden apoyarme para la creación de un semillero? Bueno, primero, para la creación de un semillero como tal, yo entiendo que hay escenarios donde la investigación no es apoyada de la manera en que debería. Y digamos que no es normal, pero sucede. Entonces, ¿qué tipo de entidades pueden, ejemplo, si usted tiene una propuesta y ve que en su universidad no le prestan atención, nadie quiere hacerse cargo, nadie le da guía? Hay instituciones, por ejemplo, Macondo Lab de la misma Universidad Simón Bolívar, que te pone digamos, te guía o te lleva a participar en convocatorias distritales tipo Probeta, tipo Barranquilla Imagina, etcétera, que son entidades tipo alcaldía, gobernación, cámara de comercio, empresa privada, empresa pública, que participan y comprenden, digamos, como esa articulación entre actores. Entonces, si usted tocó la puerta con su proyecto y en su universidad no lo miraron, se hicieron de la vista gorda, etcétera, existen mil y una convocatorias. El SENA incluso tiene Fondo Emprender por si su proyecto tiene algún viso de emprendimiento a tipo de microempresa o de empresa pequeña o de empresa mediana. Entonces, digamos que hay varios mecanismos o varias puertas a las cuales tocar en caso de que usted tenga algo en su cabeza que no pueda o que sienta que dentro de su universidad no lo están apoyando como debe. Sin embargo, ahora mismo yo creo que los casos o que ese tipo de casos han venido de capa caída. Todas las universidades se están dando cuenta que la investigación es un componente que deben acoplar a su misión. Entonces, esa es como mi recomendación. Si en su universidad no le hacen caso, por así decirlo de alguna manera, hay cientos de entidades a nivel Barranquilla, a nivel regional, a nivel nacional, que van a estar dispuestas a escuchar. No sé si haya alguna pregunta antes de continuar. No, ya no hay más. Puedes continuar. Listo, perfecto. Sigamos entonces. Ahora,
Lo más importante de todo, y es lo que nos interesa a nosotros como estudiantes o como docentes, es qué puede generar, o al fin de cuentas, qué resulta de crear semilleros de investigación. Entonces, lo más importante es que hay cambios en la matriz insumo-producto. Si usted cuando entra a una universidad y a los 5 años sale igual, preocúpese. Preocúpese porque la culpa no fue de la universidad, la culpa fue suya, como estudiante. Entonces, eso, digamos, desde mi experiencia como estudiante y desde mi experiencia como docente, existe en este momento una exigencia y es ser docentes integrales. Entonces ya usted no puede estar simplemente en yo voy, doy mi clase, salgo, y califico, etcétera, etcétera, y listo. Yo ahora también debo generar productos científicos, también debo obtener o transferir ese conocimiento que tengo a estudiantes que puedan seguir replicando. Por eso decía lo de que los estudiantes y que los semilleros de investigación deben ser cíclicos. Es decir, los semilleros no tienen duración de 1 o 2 años con esta cohorte, se fue esta cohorte y no hay semillero. El semillero es cíclico. Que se cambien las líneas de trabajo, que se cambie el nombre del semillero, etcétera, esas son otras cuestiones, pero el semillero debería ser cíclico. Entonces, cuando usted entra a la universidad o cuando usted entra a un semillero, usted entra con unas capacidades humanas ya establecidas que las trae desde el colegio. Es decir, si usted es bueno en matemáticas, si usted es bueno en física, si usted es bueno en lenguas, si usted es bueno en finanzas, eso debe resultar al momento de usted pasar por un semillero de investigación en mayores capacidades humanas. De hecho, yo no creo que la gran mayoría de estudiantes siempre dentro de su paso por el semillero, que son de 2-3 años dentro de la carrera universitaria, siempre pasan por eventos de divulgación científica. Ejemplo, un encuentro departamental de semilleros, ejemplo, un congreso internacional, ejemplo, un encuentro de cualquier tipo. ¿Qué genera eso? Que usted se reúna o empiece a entender un poco más de todo este mundo. ¿Qué puede generar o qué llega a generar eso? Mayores capacidades humanas. Eso obviamente va a necesitar unos recursos de su parte. ¿Qué recursos? Usted va a necesitar tiempo, usted va a necesitar disposición, usted va a necesitar como estudiante y como profesor, va a necesitar herramientas tecnológicas y dispositivos tecnológicos, llámese computador, llámese una buena capacidad a la hora de hacer búsqueda bibliográfica, y eso a fin de cuentas lo que va a terminar dándole a usted como estudiante, a usted como docente, va a ser una serie de beneficios que de hecho voy a hablar un poco de lo que es, de lo que puede dejar de hecho trabajar como docente dentro de semilleros de investigación. Y por último, usted al semillero entra con unos conocimientos previos, que pueden ser cercanos o no pueden ser cercanos a lo que es la investigación. Y después de esos 2 años, usted va a salir con un nuevo conocimiento. De hecho, tiene que salir con un nuevo conocimiento. Como repito, si usted pasa por un proceso de semillero como estudiante o como docente y siente que de alguna manera salió igual, pregúntese dónde estuvo el error suyo. Generalmente los semilleros dejan muchísimas experiencias, todas buenas o en su gran mayoría buenas. Entonces, eso debe animar tanto a estudiantes como docentes a ser parte de este tipo de iniciativas que a usted como profesional lo llenan, le sirven, le aportan, le suman y todo lo que sume es bienvenido. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, Graciela, o continúo. Puedes continuar, no hay preguntas. Listo, perfecto. Ahora, ¿cuál es el objetivo de hacer semilleros de investigación? Estimular 4 frentes. ¿En qué consisten esos 4 frentes o esas 4 aristas? La primera, en generar nuevo conocimiento. Espacios como este, como estos talleres, como el encuentro departamental de semilleros de investigación, como el encuentro nacional de semilleros de investigación, en el que
tengo conocimiento que algunos ya han participado. Son iniciativas de nuevo conocimiento. Entonces, estos 4 frentes son los pilares por los cuales Colciencias y el Ministerio de Ciencias hoy día se basan para reconocerlo a usted como un investigador. Entonces, todo lo que usted aprendió, si a usted por alguna razón después de pasar por un semillero le interesa formarse como investigador, usted debe atacar estos 4 frentes de manera paralela. Entonces, debe participar en ponencias, debe participar en congresos, debe escribir artículos, debe, digamos, estar inmerso en todas estas iniciativas. Formación de capital humano, y este es más dirigido hacia el papel docente. Formación de capital humano es tutorías de trabajos de investigación en pregrado, tutorías de trabajo de investigación como los de ondas, como docente acompañante a nivel primario y bachillerato, la apropiación social de conocimiento, que no es otra cosa que divulgar lo que usted ha venido haciendo en materia de investigación. Entonces, por ejemplo, hacer este taller, en mi caso, es apuntar a un producto de apropiación social del conocimiento. Hacer una ponencia en un congreso internacional es apropiación social del conocimiento. Que ustedes estén en este evento científico en materia en calidad de asistentes o en calidad de ponentes es apropiación social del conocimiento. Y por último, el desarrollo tecnológico. El desarrollo tecnológico no es otra cosa que secretos empresariales, desarrollar empresas de base tecnológica, el desarrollo de patentes, el desarrollo de productos de innovación tecnológica, entre otros. Hay una amalgama de productos, de oportunidades dentro del Ministerio de Ciencias, pero todas están enmarcadas dentro de esos 4 frentes. Entonces, la pregunta aquí viene: ¿por qué o para qué voy a ponerme yo en el trabajo de hacer cosas por estimular esos 4 frentes? Pues sencillo, porque para eso, y esto va tanto para semilleros de investigación, gente que esté en este momento participando como semillero de investigación o que esté interesada, o los profesores que vienen participando en esto hace X cantidad de tiempo, todo esto tiene un reconocimiento investigador que obviamente comprende una serie de pasos. El primero es pertenecer a un grupo o centro de investigación. Entonces, en la medida que usted como estudiante tenga un docente que lo acompañe dentro de una universidad, y ese docente generalmente pertenece a un grupo de investigación que estará de acuerdo a los criterios exigidos por el Ministerio de Ciencias, categorizado como tal. Segundo, generar productos científicos. Generar productos científicos como artículos científicos, capítulos de libro, memorias de eventos, ponencias, empresas de base tecnológica, secretos empresariales, etc. Ahora, ¿qué puede hacer usted como docente para que todo esto se lo tengan en cuenta? Fácil. Usted lo primero que debería hacer, si no lo tiene ya, es crear un CVLAC. CVLAC. El CVLAC no es otra cosa que la hoja de vida de investigador. Entonces, todos estos eventos en los que usted ha estado, en los que ha participado, en proyectos de investigación, capacitaciones, todas esas tutorías que usted haya tenido de pregrado, súmelas, adjúntelas, porque todo eso le va a valer para ser reconocido como investigador. Y en la medida que esa postulación de esos trabajos que usted ha venido realizando se alineen a esos criterios de las ventanas de observación que aplica Colciencias, pueden pasar 3 cosas. La primera, que lo reconozcan como investigador junior, para lo cual a hoy día se necesitan 5 productos científicos de alto impacto. Que lo reconozcan como investigador asociado, para lo cual se necesitan 7 productos de alto impacto, o que lo reconozcan como investigador senior, para lo cual se necesitan 10 productos de alto impacto. Los anteriores números que di son si ustedes tienen un grado de maestría.
Si por alguna razón usted nada más tiene un pregrado y dice, sí, yo tengo un pregrado, yo no veo por ahora la posibilidad de hacer una maestría, sea por tiempo, sea por dinero, o por lo que sea, ¿se puede llegar a ser investigador reconocido por conciencias? Sí. ¿Me van a pedir más productos? Sí. Los productos científicos los equilibran o hacen la equivalencia con el título universitario o con el nivel académico. Por ejemplo, para el caso de Junior, usted puede ser un investigador junior, pero va a necesitar 14 productos de investigación. Entre artículos, entre ponencias, entre capítulos de libro, entre tutorías, que fueron precisamente esos 4 frentes los que evalúa Colciencia. ¿Cómo está usted como investigador en esos 4 frentes, en términos de nuevo conocimiento, de formación de capital humano, de apropiación social del conocimiento y de desarrollo tecnológico? De hecho, el simple hecho que usted tenga un título profesional o técnico o tecnólogo o de maestría o doctoral para Colciencias es tomado como formación de capital humano. Entonces, digamos que a manera de conclusión, la importancia de crear o de tener semilleros de investigación dentro de una institución no es más que para ofrecer la oportunidad a los estudiantes y a ustedes como docentes, a nosotros como docentes, de poder construir o de poder forjar nuevos profesionales, profesionales más completos, profesionales más desarrollados. De antemano doy paso a Graciela para el espacio de preguntas, si las hay. Si no, de antemano, muchísimas gracias a ustedes por estar presentes. Nuevamente al Nodo Atlántico Red Colsi por la aceptación de este espacio. Y bueno, muchísimas gracias, Graciela. No sé si hay alguna